Todos. Vamos a empezar esta ponencia titulada TLS, ¿no? Que es el soporte vital avanzado en trauma. Mi nombre, bueno, ya me conocen y para los que no, soy Yoseli Karina Pérez Loaiza y bueno, soy estudiante de 5º año de Medicina Humana de la USAT. Siguiente, por favor. Bien, el contenido que vamos a abordar es los objetivos no propios de la ponencia, una breve introducción, también la evaluación y el manejo inicial, ¿no? Del paciente traumatizado, desde la preparación, el triaje, revisión primaria, anexos de la revisión primaria, algunas consideraciones para evaluar el traslado del paciente, la revisión secundaria y, bueno, finalmente las conclusiones y las referencias. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los objetivos para esta ponencia es, bueno, explicar la importancia de la preparación prehospitalaria y hospitalaria para facilitar la rápida reanimación en pacientes traumatizados. También vamos a describir los componentes de la revisión primaria según el ATLS, que es el A, B, C, D y E, ¿no? También conocer la importancia de realizar un traslado oportuno de un paciente traumatizado y detallar los componentes de la revisión secundaria del paciente traumatizado según el ATLS. Siguiente, por favor. Bien, entonces, a modo de introducción, el ATLS, como ustedes pueden ver, es el curso avanzado en apoyo vital del trauma, ¿no? Es un curso que va a seguir una metodología sencilla, segura y confiable para el manejo inmediato del paciente traumatizado, ¿no? Dale siguiente, por favor. Siguiente. Para ello vamos a ver qué es el trauma, ¿no? Bueno, cómo estamos en estadísticas. Según la OMS y el CDC, nos mencionan que más de 9 personas mueren cada minuto por lesiones o actos de violencia, ¿no? Entonces, tienen mayor frecuencia los accidentes de tránsito en un 23% de los casos. Y bueno, después de ello vamos a tener a otras causas, ¿no? Después de eso, pues al suicidio, a los homicidios. Y bueno, ya en orden descendente, pues vamos con las caídas, los ahogamientos, los incendios, envenenamientos y guerras. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es el trauma o qué es un traumatismo? Anterior, amiga. Ya, bueno, un traumatismo es una lesión o un impacto grave sobre el cuerpo, ¿no? Que va a estar causado por una fuerza física. Siguiente, por favor. Y es por ello que el motivo de esta ponencia también es evaluar el trauma cerrado o trauma penetrante, ¿no? Que lo vamos a ver ya en la revisión secundaria. Bueno, en la evaluación y el manejo inicial, bueno, vamos a seguir un orden específico, ¿no? Vamos a preparar al paciente, se le va a hacer un triaje con los datos principales y bueno, después vamos a seguir ya la secuencia ordenada de lo que es la revisión primaria, ¿no? El A, B, C, D y E, que posteriormente les voy a mencionar qué significa cada letra. Dentro de esa revisión primaria, también se tiene que hacer una reanimación inmediata de los pacientes con lesiones que amenazan la vida, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esta reanimación? Con fluidos, ¿no? Principalmente cristaloides. Y dependiendo de la situación, por ejemplo, en una hemorragia grado 4, ya vamos a acudir a la transfusión masiva. Bueno, también van a haber anexos en la revisión primaria y la reanimación. También hay algunas consideraciones para la necesidad de trasladar al paciente, la revisión secundaria, que también, aparte de evaluar los antecedentes de importancia de los pacientes, con el acrónimo AMPLIA, ¿no? Que también se va a explicar qué significa cada una de esas iniciales, se va a hacer una evaluación física detallada de todo el paciente, ¿no? Vamos a iniciar con desde la cabeza hasta los pies. Bueno, también van a haber anexos en la revisión secundaria y también hay un cuidado en lo que es post-reanimación, monitoreo y reevaluación continua, ¿no? Y bueno, finalmente, cuando el paciente ya está estabilizado, se va a decidir un tratamiento definitivo. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí empezamos con el desarrollo en sí del ATLS, ¿no? Entonces, bueno, en la preparación, nosotros hay que tener en cuenta que vamos a tener dos situaciones clínicas distintas, ¿no? Cuando llegamos al lugar del incidente y cuando estamos en el hospital. Por ejemplo, estamos trasladándonos normalmente en un vehículo y observamos un accidente de tránsito, ¿no? Donde ha habido, por ejemplo, el conductor ha salido quizás disparado por la parte anterior del carro, ¿no? Hay algunas personas tendidas en el suelo. Ya entonces ahí
ingresa a la fase prehospitalaria, porque estamos en el lugar de los hechos, no en el lugar del incidente. Entonces, aquí las acciones que se van a realizar van a ser coordinadas con los médicos receptores en el hospital, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden estar en una instancia prehospitalaria? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Pero específicamente aquí en el Perú, las personas que podrían intervenir de forma más oportuna serían los bomberos y la policía, ¿no? Y ya bueno, en la fase ya hospitalaria, ya es cuando la parte médica interviene, ¿no? Aquí en la preparación apunta a facilitar una reanimación rápida dependiendo a cómo es que llegue el paciente, ¿no? Porque pueden haber distintas situaciones. Uno, por ejemplo, accidentes de tránsito que les he mencionado. Otro, por ejemplo, un traumatismo penetrante a causa de una herida por arma blanca, ¿no? O por arma de fuego. O trauma cerrado, ¿no? Que puede ser por caída de grandes alturas, por ejemplo. Y bueno, en la fase prehospitalaria, como he mencionado, vamos a iniciar con el mantenimiento de la vía aérea, ¿no? Se tiene que también controlar el sangrado que pueda tener el paciente externo y la posibilidad de que progrese a un shock, ¿no? Por hipovolemia. También se va a inmovilizar al paciente. Eso es muy importante para evitar algún traumatismo a nivel cervical. El traslado inmediato al centro más cercano y bueno, con él también vamos a obtener información necesaria, ¿no? Hay que ver también cuánto tiempo de lesión tiene el paciente, cuáles son los eventos relacionados, el tipo de accidente y la historia clínica del paciente. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, bueno, este es el esquema de triaje, ¿no? Que nos brinda el ATLS, que es en el lugar del incidente. Recordar que eso debe ser rápido, ¿no? Antes de que sea trasladado a lo que es el hospital. Entonces, se va a valorar los signos vitales y el nivel de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Entonces, por ejemplo, al obtener una puntuación en la escala de coma de Glasgow menor o igual de 13, ¿no? Y una presión sistólica menor de 90, y bueno, la frecuencia respiratoria que puede estar menos de 10, ¿no? O mayor de 29 respiraciones por minuto. Entonces, si cumplimos con estas características, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar al paciente a un centro de trauma, ¿no? Si no, vamos a evaluar la anatomía de la lesión. Es decir, cuál es la parte del cuerpo del paciente que está afectada, ¿ya? Bueno, después de ello, vamos aquí, ¿no? A la parte del algoritmo donde nos menciona transportar a un centro de trauma al paciente, que eso se da principalmente en la etapa 1, ¿no? Y también en la etapa 2, que lo voy a explicar después. Entonces, en estas etapas vamos a identificar a los pacientes que están más severamente lesionados, ¿no? Porque en un accidente, por ejemplo, vamos a tener a algunos pacientes que pueden estar más graves a comparación de otros, ¿no? Por ende, los pacientes que están más graves necesitan una evaluación en primera instancia. Entonces, estos pacientes deben ser transportados preferentemente al nivel de atención más alto, ¿no? Dentro del sistema de trauma. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta esto, esta consigna de separar a los pacientes según su nivel de complejidad, por ejemplo, en el otro caso, ¿no? Donde, por ejemplo, si el paciente no cumple con esas características de la puntuación de la escala de coma de Glasgow menor de 13, la presión sistólica menor de 90 y la frecuencia respiratoria sea muy baja o muy por encima, y después de evaluar la anatomía de la lesión, ¿no? Y ver que no hay, por ejemplo, ninguna alteración, entonces vamos a ver que todas las lesiones penetrantes del cráneo, del cuello, del torso y de las extremidades proximales al codo o a la rodilla, ¿no? Más la inestabilidad o deformación torácica o que tenga dos o más fracturas proximales o extremidades aplastadas, ¿no? O amputación, por ejemplo, amputación proximal a la muñeca, al tobillo, fracturas pélvicas o fracturas del cráneo, todos ellos van a ir a dónde? A un centro de trauma avanzado, ¿no? Por ejemplo, en nuestro contexto sería un hospital de un tercer nivel de atención, ¿no? Por ejemplo, nosotros observamos a un paciente que tiene estas características, en este caso se preferiría llevarlo a un hospital, por ejemplo, al hospital regional, ¿no? O a un hospital, al hospital Almanzor, por ejemplo. Bien, entonces, si no tiene estas características o estas lesiones así tan graves, ¿no? Vamos a evaluar el mecanismo de la lesión y vamos a obtener la evidencia del impacto de alta energía, ¿no? Seguimos indagando cómo es que se produjo la lesión en el paciente. Si es que acaso ha sido por una caída, si ha sido por una colisión vehicular, si ha sido por un choque, por ejemplo, ¿no? De un automóvil con el peatón, o si ha sido por una caída de la bicicleta, de la motocicleta, ¿no?
Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, pues también, ¿no? Se va a transportar a un centro de trauma dependiendo al lugar que esté traumatizado el paciente. ¿Cuál es la idea de este algoritmo? Es estratificar el riesgo, ¿no? Porque si tenemos a un paciente con mayor riesgo que otro, tenemos que preferir, ¿no? A los que están, por ejemplo, con mayor riesgo para que sean atendidos previamente. Y aquellos pacientes que no tienen que no tienen las lesiones tan aparatosas, pues todavía se puede indagar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de la lesión para que se pueda realizar, para que cuando llegue al centro de trauma ya se sepa, ¿no? Cuáles han sido los mecanismos por los cuales él llega. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya para terminar en la etapa 4, ¿no? Que como ya les mencioné es para decidir qué paciente es trasladado más rápido que otro. Si el paciente no cumple con las características anteriores, se tiene que, bueno, evaluar, ¿no? Los pacientes especiales o consideraciones del sistema. Mayormente aquí entra en este grupo los adultos mayores, los niños, los pacientes que están anticoagulados o los pacientes que tienen quemaduras, ¿no? O embarazo, por ejemplo, más de 20 semanas. Entonces, ellos van a tener un protocolo distinto, ya que las lesiones en estos tipos de pacientes también tienen un riesgo distinto, ¿no? Entonces, si cumplen, por ejemplo, con esas características específicas, vamos a trasladarlo a un centro de trauma o un hospital, ¿no? Ya les mencioné, dependiendo a que si los adultos mayores, niños, uso de pacientes anticoagulados, quemados, tengan alguna de las lesiones que se han mencionado en la parte de arriba. Siguiente, por favor. Bien, ya una vez que se ha hecho esa decisión y esa selección de los pacientes que tienen más riesgo que otros, por decirlo de algún modo, ya cuando llegan a la fase hospitalaria, es decir, a un nivel de atención de mayor complejidad, van a haber algunos aspectos que tienen que realizarse, ¿no? Por ejemplo, tiene que estar disponible sí o sí una área de reanimación para pacientes traumatizados, ¿no? Por ende, es muy importante que exista comunicación entre lo que es la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. Como les mencioné, la fase prehospitalaria aquí en el Perú mayormente es dada por los bomberos, ¿no? Y también por los policías. Entonces, cuando se va a hacer este traslado, es preferible que haya una comunicación previa para que en el hospital ya estén listos con todos los materiales que se va a utilizar, ¿no? También tiene que haber un equipo de vía aérea adecuado y operativo, eh, soluciones de cristaloides intravenosas para la reposición de volúmenes, ¿no? Que tienen que ser sometidos a un proceso de entibiamiento a 39 grados. Solo los cristaloides, no los paquetes de hemoderivados. También tiene que haber un protocolo para disponer de la asistencia médica adicional y, bueno, acuerdos de traslado con centros de trauma verificados, ¿no? Bueno, esta guía, como ustedes saben, es de la TLS, ¿no? Americana. Entonces, ahí hay unos protocolos aún más estrictos y como ustedes pueden ver aquí, en un centro de trauma, pues hay 3, 6, 8, ¿no? Ocho personas que van a estar ahí apoyando, lo cual es distinto en nuestro contexto. ¿No? En el contexto del Perú, en nuestro contexto regional es diferente. Ahí no se cuentan con todos los protocolos así de forma exacta, pero se trata de, mayormente en los hospitales de mayor complejidad, sí hay, se acerca un poco. Siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces en el triaje, como ya les he mencionado, podemos encontrar incidentes con múltiples víctimas, para lo cual se hace el esquema de triaje que he mencionado previamente, o eventos con saldos masivos de víctimas, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Entonces, en los incidentes de múltiples víctimas, van a ser aquellos incidentes o accidentes en donde el número de pacientes y la severidad de sus lesiones no exceden la capacidad de brindar atención, ¿no? Es decir, sobre el cual el sistema de salud y la fase prehospitalaria puede intervenir de forma adecuada, ¿no? Y salvar a la mayoría de pacientes, porque se cuenta con los recursos, ¿no? A diferencia de los eventos con saldo masivo de víctimas, en donde el número de pacientes y la severidad de las lesiones van a exceder la capacidad del hospital y del personal, ¿no? Siguiente, por favor. Y sobre los cuales se va a tener que realizar se tiene que priorizar, ¿no? Según el esquema. Bien, ahora sí, ya ingresando a la revisión primaria, recuerden que hay dos fases, ¿no? Una revisión primaria y una revisión secundaria. Mayormente la revisión primaria se centra
en salvar la vida de forma prematura al paciente, ¿no? Por ejemplo, permeabilizando su vía aérea, brindándole lo que es la respiración y la ventilación, cuidando lo que es la circulación y el control de la hemorragia, evaluando el déficit neurológico y corregirlo, y tenerlo en un adecuado ambiente, ¿no? Para evitar la hipotermia. Entonces, este es el resumen de la revisión primaria. Ya para la revisión secundaria, ahí ingresan, por ejemplo, los rayos X, ¿no? En caso lo necesite el paciente, y un estudio de los antecedentes del mismo, ¿ya? Entonces, esa es la idea. En la revisión primaria vamos a englobar al A, B, C, D y E de la atención en paciente traumatizado y se va a identificar y tratar de corregir las amenazas para la vida. Va a tener 5 componentes. El A, que hace referencia a la vía aérea, con restricción del movimiento de la columna cervical, con el fin de evitar un traumatismo a este nivel, ¿no? Porque como sabemos, la columna cervical, pues vamos a tener también ahí al plexo cervical y vamos a tener el control, de cierto modo, de la parte inicial de lo que es la médula espinal, ¿no? La B, que es la respiración y la ventilación, que bueno, B, que en inglés significa breathing, ¿no? De respiración. La C, de circulación con control de la hemorragia. D, de déficit neurológico, que se va a realizar a través de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Se va a obtener un puntaje que posteriormente les voy a explicar cómo se obtiene, porque la escala de coma de Glasgow tiene 3 niveles o 3 componentes. Y finalmente la exposición, ¿no? Y el control del ambiente. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo nosotros vamos a ponernos en una situación de que estamos en la zona prehospitalaria, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros podríamos evaluar los 5 componentes de la revisión primaria en 10 segundos? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a evaluar es la vía aérea, ¿no? Con restricción del movimiento de la columna cervical, la B de la respiración y la ventilación, la C del control de la hemorragia, ¿no? La circulación y el déficit. Entonces, estos 4 componentes, A, B, C y D, se pueden evaluar en un paciente traumatizado en 10 segundos. ¿Cómo? Por ejemplo, le pedimos al paciente que se identifique a sí mismo, ¿no? Cuando nosotros le pedimos al paciente que se identifique a sí mismo, es decir, que dé su nombre y también preguntándole qué es lo que sucedió, el paciente puede dar 2 respuestas, ¿no? Una, que nos dé una respuesta adecuada, es decir, que pueda hablar, ¿no? Al poder hablar, vemos de que no hay ninguna obstrucción, por ejemplo, ¿no? Que pueda respirar, que pueda expresar normalmente cuál es su nombre, qué es lo que sucedió. Entonces, ahí vemos que no hay déficit neurológico, vemos que puede respirar adecuadamente y que también su vía aérea está permeable, ¿no? Y bueno, visualmente nosotros también podemos observar si hay hemorragia o no, externa principalmente. Entonces, si nos da una respuesta adecuada, no existe compromiso mayor de la vía aérea, ¿no? La respiración tampoco está severamente comprometida y el nivel de conciencia tampoco está marcadamente deprimido. A diferencia que el paciente dé una respuesta inadecuada o que no dé respuesta, ¿no? Entonces, este paciente necesita una evaluación y un manejo urgente. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a pasar a desarrollar cada uno de los componentes del A, B, C, D y E de lo que es el ATLS. ¿Ya? Entonces, iniciamos con la A, que hacía referencia a la vía aérea, ¿no? Aérea A. Lo primero que se tiene que hacer es seguir técnicas para mantener la vía aérea, ¿no? Va a haber una secuencia ordenada de 7 pasos que yo lo voy a explicar posteriormente. Si después de seguir esa secuencia ordenada de 7 pasos, no se logra permeabilizar la vía aérea del paciente, ¿no? O hay signos de que el paciente no puede mantener su vía aérea, vamos a ver si cumple con los criterios para darle una vía aérea definitiva, ¿ya? Y en caso, pues, el paciente igual de todas maneras no pueda tener una vía aérea permeable o tenga signos de no poder mantener su vía aérea, se va a proceder a realizar una vía aérea quirúrgica, ya que es la última opción. A la par o concomitantemente, se tienen que realizar maniobras para el manejo de la vía aérea con restricción del movimiento de la columna cervical, ¿ya? Porque en todo paciente traumatizado, nosotros debemos sospechar que el paciente tiene una lesión a nivel de la columna cervical, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa premisa de que todo paciente traumatizado podría tener una lesión de la columna cervical, vamos a realizar 2 maniobras, ¿ya? Que nos van a permitir visualizar lo que es la permeabilidad de su vía aérea y también que a su vez nos van a permitir tener cuidado sobre la columna cervical.
Uno es la maniobra de elevación del mentón. ¿Ya? Debe ser realizada por 2 personas. Como pueden observar ahí, consiste en colocar una mano en la frente del paciente y la otra se colocan los 4 dedos sobre el mentón del paciente, ¿no? Y el otro examinador va a tratar de fijar la parte del cuello del paciente. Listo, entonces, al realizar la primera maniobra, pues se coloca la mano, una mano en la frente del paciente, la otra en la parte del mentón, ¿no? Y ahí es una forma de privar el movimiento de la columna cervical, ¿ya? Y que además nos brinda una posición adecuada para que nosotros podamos abrir la boca del paciente y ver la permeabilidad de su vía. La segunda maniobra es la maniobra de tracción mandibular. Esta maniobra tiene la finalidad de alinear los ejes, ¿ya? Con esta maniobra vamos a alinear los ejes, tanto cervical como en este caso oral, ¿ya? También realizada por 2 personas, uno que tiene la misma finalidad de procurar la columna cervical del paciente, ¿no? Colocando sus 2 manos en la parte anterior, los pulgares principalmente y los 4 dedos restantes en la parte posterior, y el otro paciente el otro apoyante, perdón, va a colocar sus 2 manos en las partes laterales del paciente, ¿no? Con la finalidad, como les dije, permite el orientar los ejes. Siguiente, por favor. Ya. Ahora sí, es importante esta parte, ya, porque cuando ya nosotros tenemos inmovilizado lo que es la parte de la columna cervical del paciente y ya lo tenemos en una posición adecuada para poder explorar lo que es la vía aérea, el tercer paso consiste en evaluar o en visualizar si es que hay alguna secreción, ¿no? O si hay algún cuerpo extraño en el paciente. Entonces, lo que sigue es aspirar las secreciones y retirar los cuerpos extraños en caso hubiere, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos extraños más comunes? Por ejemplo, prótesis dentales, ¿no? Dientes fracturados a causa de la lesión, chicles, ¿no? También que el paciente puede que haya estado con su chicle y haya sufrido el accidente, ¿no? Lógicamente constituye un cuerpo extraño, para lo cual vamos a tener 2 técnicas, ¿no? Uno, que es el barrido digital, que es el colocar lo que es ambos dedos de la persona que está en el ambiente prehospitalario apoyando y extraerlo, ¿no? De forma manual. Y lo otro sí, realizar un aspirado ya exacto cuando se trata de secreciones, ¿no? Como sangre, saliva o vómito. Esto sí tiene que ser, como les menciono, con un sistema de aspiración adecuado, ¿no? Para aclarar la vía aérea. Porque, por ejemplo, en el caso de la saliva, la sangre y el vómito, de no ser aspirados, pueden provocar una aspiración en el paciente, no netamente a la parte respiratoria. Luego de eso, de que ya recapitulando todos los pasos que hemos hecho hasta ahora, nosotros llegamos a la escena, encontramos a nuestro paciente acostado, ¿no? Debemos suponer que sí o sí, en decúbito supino, perdón, boca arriba, debemos suponerse así de que el paciente tiene una lesión cervical, entonces vamos a realizar las 2 maniobras, ¿no? Una, la de elevación del mentón, y la otra de tracción mandibular. Después de eso, abrimos la boca del paciente, aspiramos o retiramos los cuerpos extraños que pueda tener el paciente, y una vez que ya tenemos esto, tenemos permeable la vía aérea, vamos a colocar una cánula orofaringea, ¿no? Principalmente si es que el paciente está inconsciente, ¿no? Debido a que, ¿por qué se indica la cánula orofaringea? ¿No? Porque uno nos permite mantener la vía aérea permeable y otro evita que la lengua cubra la epiglotis, ¿no? Recordar que mayormente cuando hay una caída de la lengua hacia atrás, no vamos a tener pues ese acceso. Va a haber una relajación de la musculatura glosofaringea, ¿ya? Y de esa manera el epiglotis pues va a tapar, ¿no? El ingreso de lo que es el aire a la vía respiratoria. Entonces el paciente no va a tener ese ingreso oportuno, ¿no? De lo que es el aire. Entonces, esa es la utilidad de colocar la vía orofaringea, mantener la vía aérea permeable y evitar que la lengua cubra epiglotis. Y bueno, ahí hay un videíto para ver cómo es que se coloca esta cánula orofaringea. No sé si lo puedes colocar, por favor, Marianita. Ahorita voy a volver a compartir. 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 Ahorita voy a volver a compartir.
Bien, brevemente lo que ustedes pueden observar, lo que se observó en el videíto es la colocación de lo que es una cánula orofaringea, ¿no? Ustedes vieron que al principio apareció una flechita, ya, esa flecha que ustedes pueden observar es la distancia, ¿no? Esa distancia nos va a permitir determinar el tamaño de la cánula orofaringea que se le va a colocar al paciente, ¿no? Porque no todos tenemos la misma distancia entre lo que es el borde de la boca hasta el lóbulo de la oreja. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando tengamos que seleccionar una cánula orofaringea, tenemos que separar según las características del paciente, ¿no? Entonces, para eso, colocamos las distintas cánulas orofaringeas que nosotros tenemos y vemos las distancias, ¿no? Entre el borde de la boca hasta el lóbulo de la oreja. Ese es el tamaño de la cánula orofaringea que se le va a colocar al paciente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se coloca una cánula orofaringea en un paciente inconsciente y no en un paciente despierto? Es preferible colocarla en un paciente inconsciente porque en un paciente despierto vamos a estimular o vamos a precipitar el reflejo del vómito, ¿ya? Por la estimulación de la hipofaringe. Es por eso que en un paciente inconsciente se prefiere la cánula orofaringea, ¿ya? Y en un paciente despierto se prefiere la cánula nasofaringea por la explicación del vómito. Ya. Colocan las diapos, por favor, María. Ya. Bien, entonces la otra opción que nosotros tenemos, como les mencionaba, es la colocación de la cánula nasofaringea, ¿no? Dependiendo también si nuestro paciente está despierto o no. Esta cánula nasofaringea va a ser insertada por los orificios nasales, va a tener que pasar por la parte posterior de la nasofaringe y la orofaringe, ¿ya? Es más tolerada en los pacientes conscientes, pero está contraindicada en los pacientes con fractura de base de cráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede existir un desvío, ¿no? De esta cánula nasofaringea y puede traer como complicación pues un sangrado nasal, ¿no? Por eso también es que es adecuado que cuando se va a colocar la cánula nasofaringea tenga lo que tenga que estar lubricada, ¿no? Para evitar ese sangrado o también para evitar a largo plazo un traumatismo, ¿no? En esa zona. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular el tamaño? Lo mismo, ¿no? Si en la cánula orofaringea era desde la distancia del borde de la boca hasta el lóbulo de la oreja, en la cánula nasofaringea va a ir desde el orificio nasal, ¿no? Desde una de nuestras narinas hasta el lóbulo de la oreja. Ese es el tamaño de cánula nasofaringea que nosotros estaríamos utilizando en nuestro paciente. Y bueno, el paso 7, como les mencioné, tenemos el paso 6 y 7, están relacionadas con el suplemento oxigenatorio que se le puede dar al paciente, ¿no? ¿Cuándo es necesario brindar el suministro de oxígeno suplementario al paciente? Debemos recordar que en un trauma significativo, el paciente tiene que recibir una fracción inspirada de oxígeno, o lo que conocemos como FiO2, por encima de 85, ¿ya? Y si el paciente, por ejemplo, tiene un patrón respiratorio inadecuado, o sea, si tiene apnea, no, si tiene frecuencia ventilatoria menor de 12 o mayor de 30, si tiene alteración del sensorio, cianosis o saturación debajo de 80, se podría optar por pasar a otro soporte, ¿no? Que es al soporte ventilatorio con el dispositivo de la bolsa válvula mascarilla, que es el BVM o en nuestro medio que se conoce como AMBU. ¿Ya? En esas situaciones está indicada el uso de la bolsa válvula mascarilla, ¿no? Que como hemos podido ver también en el video, es una bolsa autoinflable que el volumen que va a administrar depende al tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, en un paciente adulto nos permite administrar 1600 cc, ¿no? Centímetros cúbicos. En un niño, vamos a admitir. Ya, en un niño nos va a permitir pasar de 450 a 500 cc y en neonatos 250 cc, ¿no? Pues como sabemos, esta bolsa autoinflable o el AMBU, que es normalmente conocido en nuestro medio, va a ser conectada a la fuente de oxígeno de un reservorio que nos va a permitir administrar FiO2 mayor del 90%, ¿no? Que es lo requerido en un paciente traumatizado. Bien, entonces, si vemos que hasta ahí no hemos podido controlar lo que es la vía aérea del paciente y ver ese movimiento respiratorio adecuado, vamos a ver si el paciente cumple o no con criterios de vía aérea definitiva,
¿no? Que como les menciono, es cuando el paciente no puede mantener la integridad de su vía aérea. Entonces, en vías aéreas definitivas vamos a tener dos, la intubación orotraqueal y la intubación nasotraqueal. Van a haber algunas indicaciones para colocar esta vía aérea definitiva, ¿ya? Por ejemplo, ahí nos vamos a guiar de dos partes principalmente. Uno, que es la necesidad de proteger la vía aérea, y dos, la necesidad de ventilar u oxigenar, ¿no? Entonces, hay algunas indicaciones, como por ejemplo, si tenemos un paciente con una escala de Glasgow menor de 8, iniciamos de forma inicial con la vía aérea definitiva, sea nasotraqueal o sea orotraqueal, ¿ya? También frecuencia respiratoria menor de 8 y mayor de 30, también vía aérea definitiva. Presencia de apnea, ahí vamos a evaluar, ¿no? No se daría una intubación nasotraqueal, pero sí le vamos a dar una vía orotraqueal. También, si tenemos a un paciente con un compromiso de la vía aérea, que es incapacitante, ¿no? Entonces, ahí también optamos por la vía aérea definitiva. Entonces, vamos a evaluar el cuadro que está en la TLS. Miren, por ejemplo, en fracturas maxilofaciales severas, ¿no? Que nos dan un riesgo de que el paciente pueda aspirarse con sangre o con vómito, vamos a optar por una vía aérea definitiva, ¿no? También cuando hay un esfuerzo respiratorio inadecuado, como por ejemplo taquipnea, hipoxia, hipercapnia, cianosis, o el paciente está combativo, ¿no? Agresivo, también se tiene que dar una vía aérea definitiva. Porque a veces este estado de combativo del paciente no solo es porque pueda estar, por ejemplo, sometido a una sustancia como por ejemplo el alcohol, ¿no? Sino que este estado también se debe, por ejemplo, a hipoxia, ¿no? Hipoxia cerebral. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues por la halitosis, ¿no? Si hay halitosis alcohólica, entonces puede que se esté debiendo a los efectos secundarios del alcohol, pero si no, puede que el paciente esté en un estado de hipoxia cerebral, ¿no? Para lo cual es necesario sí o sí iniciar intubación orotraqueal o nasotraqueal. También cuando tenemos una lesión en el cuello, por ejemplo, un hematoma en el cuello, este va a generar un efecto de masa que va a disminuir el lumen o el diámetro de la tráquea, ¿no? Evitando pues así el ingreso adecuado de lo que es el aire, ¿no? Entonces aquí también está indicado la intubación orotraqueal y nasotraqueal o nasotraqueal, ¿no? También una lesión traquealo-laringea o en un paciente que está quemado, no grandes quemados, también es necesario brindarles una intubación orotraqueal o nasotraqueal. Bueno, ya en la necesidad de ventilar oxígeno también a este nivel de lesión del cuello. Si vemos que un paciente tiene tirajes intercostales, ¿no? Es decir, hay un cambio progresivo en el uso de los músculos accesorios, o hay una parálisis de los músculos respiratorios, o hay una respiración abdominal, es claro que el paciente está teniendo dificultades para mantener la integridad de su vía aérea, ¿no? Entonces, aquí también optamos por vía aérea definitiva. Y finalmente, la lesión cráneoencefálica, ¿no? Como les mencioné, ¿en qué situaciones? En un paciente inconsciente o en un paciente combativo, ¿no? Por el hecho de que pueda estar frente a una hipoxia cerebral. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de intubar a estos pacientes, sea inconsciente o combativo? Para evitar el deterioro neurológico, ¿no? Agudo o una posible herniación de los ventrículos que pueda tener. También para evitar que progrese a una apnea con pérdida de conciencia o una parálisis neuromuscular. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, anteriormente les hablé que optamos por intubación orotraqueal y nasotraqueal como vía aérea definitiva, pero ¿cuándo usar una u otra? ¿No? Por ejemplo, la intubación nasotraqueal es el método más seguro en pacientes con sospecha de fractura cervical, ¿no? Esto se va a proceder cuando el acceso a la tráquea por vía oral sea imposible, ¿no? Siempre pues vamos a preferir principalmente ingresar por vía oral, ¿no? La intubación orotraqueal. No está recomendado en pacientes apnéicos o con fractura del tercio medio de la cara y de la base del cráneo, ¿no? Principalmente por el riesgo de desviación, que también se tenía ese riesgo con las cánulas, ¿no? Con las cánulas nasotraqueales. Y a lo mismo con la intubación nasotraqueal. En pacientes que ustedes vean que viene con una fractura de tercio medio de la cara o de la base de cráneo por el peligro de desviación de la vía, no se prefiere usar esto. Y bueno, la intubación orotraqueal, esta sí tiene ventajas y a la vez desventajas,
¿no? Bueno, en caso de la intubación orotraqueal, pues vamos a tener un riesgo de vómito, ¿no? O de broncoaspiración adicional al trauma por el reflejo del vómito, ¿no? Que vamos a generar en el paciente. Entonces, para evitar esto, ¿qué vamos a hacer? Se va a hacer una asociación de fármacos, ¿no? Vamos a inducirlo al paciente, brindarle una inducción rápida o ágil, ¿no? Para evitar que se desencadene ese reflejo en el paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estabilizar de forma manual la columna cervical del paciente. Se va a dar una preoxigenación de 3 minutos, ¿ya? Es decir, vamos a colocar nuestra válvula, nuestra válvula BVM, que les mencioné anteriormente, bolsa, válvula, mascarilla o el ambú, por 3 minutos, ¿ya? Donde se le va a pasar 12 litros por minuto, ¿ya? Esto con la finalidad de proveerle de un FIO2 mayor de 90. Después de eso se va a ejercer una presión cricoidea, se le van a añadir coadyuvantes farmacológicos como el citrato de fentanilo y la lidocaína, y después de eso, cuando ya tenemos a nuestro paciente sedado, ¿no? Se va a proceder a la intubación orotraqueal, ¿ya? Bien. Cuando ya no se haya podido establecer una vía orotraqueal o nasotraqueal, vamos a proceder a generar una vía aérea quirúrgica, ya que esta es como que la última opción a la que nosotros podríamos recurrir en un paciente con trauma, ¿ya? ¿Qué es la crico? Por ejemplo, en esta vía aérea quirúrgica vamos a tener dos opciones, ¿no? Uno, que es la cricotiroidotomía, y la otra, que es la traqueostomía, ¿ya? Entonces, bueno, ahí el ATLS nos brinda un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, cuando hay incapacidad de intubar, ¿no? O sea, a veces hay criterios de intubación difícil, ¿ya? Por ejemplo, Malampati o COMART, ¿ya? Cuando están en grado, por ejemplo, el COMART, grado 3 y 4, es decir, que no se puede visualizar lo que es las cuerdas vocales, es un criterio de intubación difícil, ¿no? Entonces ahí, pues, no la intubación va a ser difícil para un personal que ya está calificado, ¿no? Como un anestesiólogo, por ejemplo. Entonces, en esa situación, por ejemplo, se puede preferir por el tiempo también, acuérdense que estamos con un paciente traumatizado, se puede optar por una cricotirotomía quirúrgica, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se va a realizar, no? Se va a hacer una incisión en la piel, que puede ser horizontal. Se va a ir extendiéndola hasta la membrana cricotiroidea. Se va a utilizar una pinza hemostática para dilatar y posteriormente introducir el tubo endotraqueal o la cánula de traqueostomía, según sea el caso. Y bueno, después de ello, cuando ya se coloca el tubo, ¿no? El tubo endotraqueal, pues prácticamente ya tenemos permeable nuestra vía aérea, ¿no? Pero como les menciono, la parte quirúrgica ya es la última opción, ¿no? Cuando hay una incapacidad para mantener una vía orotraqueal o nasotraqueal. Este procedimiento no se realiza en menores de 12 años, no está indicado. Y bueno, luego de realizar el procedimiento se tiene que inmovilizar el cuello, ¿no? Con el collarín o collar de Filadelfia, además de brindar el oxígeno y el apoyo ventilatorio adecuado, ¿no? Y bueno, la traqueostomía, que es la otra opción que les había mencionado, ¿cuál era la desventaja de la traqueostomía? Uno, la posición, ¿no? Es más difícil ubicar prácticamente los anillos traqueales que a ubicar lo que es lo que se necesita para la cricotirotomía, ¿no? Aparte de eso, es que se tiene que realizar una hiperextensión del cuello para ubicar los anillos traqueales, ¿no? Y aparte, pues tiene riesgos o secuelas de un compromiso cervical. Por eso es que la primera opción a la parte quirúrgica es la cricotirotomía quirúrgica, que se va a ver en un videíto. Mari, si lo puedes poner, por favor.
Bueno, ahí nos estaba explicando, ¿no? De que en caso no se pueda realizar una intubación orotraqueal o nasotraqueal, que es la primera parte del video, nosotros vamos a proceder a realizar la parte quirúrgica, ¿no? Lo que les estaba explicando. Entonces, lo que se le va a pedir al paciente es que extienda, que haga una hiperextensión del cuello, ¿no? Nos vamos a ubicar en la parte anterior y se va a realizar, se va a tratar de palpar, en este caso, el cartílago cricoides, ¿no? Y ahí a ese nivel prácticamente se va a realizar la incisión, ¿no? Entonces vamos a realizar la asepsia y la antisepsia adecuada y después de ello realizamos el corte. Listo, una vez que se realiza el corte, listo, realizamos el corte, ¿no? A nivel de lo que es el cartílago, cricoides, y luego se van a utilizar las pinzas, lo que son las pinzas hemostáticas para separar, ¿no? Que es lo que pueden observar ahí. Listo. Y una vez que se haya ya prácticamente dilatado, ¿no? Y separado este entorno, se va a proceder a colocar el tubo endotraqueal, ¿no? Que mayormente es de dimensiones de 5 a 7 ID. Listo. Después de ello, continuamos casi con el mismo procedimiento anterior, ¿no? Se le brinda oxígeno y apoyo ventilatorio al paciente. Ahí está, como pueden ver, ¿no? Con la bolsa, válvula, mascarilla. Y bueno, se va a fijar, ¿no? Se va a fijar para evitar la salida de este. Gracias, Mari. Regresa por favor a las diapos. Listo, entonces hasta ahí vamos desde un principio, ¿no? Hemos encontrado a nuestro paciente consciente o inconsciente, se le ha trasladado a un centro de mayor complejidad, se ha permeabilizado su vía, se ha retirado los cuerpos extraños, hemos aspirado la sangre, el vómito y luego hemos visto, ¿no? Hemos visto si el paciente tiene escala menos de 8 de Glasgow de frente, cricotirotomía quirúrgica. Si no, vamos a ver si necesita solo cánula o si necesita sí o sí intubación nasotraqueal, ¿no? O orotraqueal. Ya hemos visto los criterios para intubación. Y si es que el paciente igual no puede mantener ninguna de estas dos vías, nasotraqueal o orotraqueal a nivel de su intubación, ya procedemos a la quirúrgica. Siguiente, por favor. Ya, como les había mencionado en la parte inicial, ¿no? Concomitantemente a lo que es la permeabilidad de la vía aérea, nosotros tenemos que tener nuestra columna cervical protegida, ¿no? De los movimientos excesivos. Entonces, va a haber una técnica de restricción de los movimientos de la columna cervical, que es utilizar esta tabla amarilla que ustedes pueden ver ahí en la imagen y también realizar los movimientos adecuados, ¿no? Por ejemplo, al principio vimos dos maniobras que nos van a permitir cuidar de la integridad de la columna cervical. El otro método es también utilizar el collar cervical, ¿no? Que nos va a permitir inmovilizarlo cuando nosotros, por ejemplo, estemos realizando el método de aspiración de los contenidos en la vía aérea, ¿no? Entonces, para protegerlo, vamos a hacer uso del collar cervical. Y cuando se va a manejar la vía aérea, todos los procedimientos que les he explicado anteriormente, se va a abrir el collar cervical y solo va a ser manipulado por un miembro del equipo, ¿no? También se tiene que reevaluar frecuentemente la permeabilidad de esta vía, ¿no? Y bueno, evaluar la colocación de una vía aérea quirúrgica si es que el paciente lo amerita, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a pasar a la segunda letra, que es el B. ¿Ya? Ya hemos visto vía aérea y mantenimiento de la columna cervical. Ahora, la respiración y la ventilación. En esa parte tenemos que realizar una inspección visual y palpación rápida en el paciente, ¿no? Se va a exponer el cuello y el tórax del paciente y se va a ver qué lesión tiene, ¿no? Por ejemplo, puede tener, no sé, un trauma penetrante, ¿no? Por arma de fuego, por arma blanca, o un trauma cerrado, pero nosotros lo vemos como un hematoma, ¿no? En la parte externa. Entonces, esta inspección nos va a permitir conocer
cuál es el grado de complicación respiratoria que pueda tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, las lesiones que van a comprometer significativamente la ventilación del paciente van a ser 5. La primera es el neumotórax a tensión, ¿no? El neumotórax a tensión va a tener también su forma de tratar, que en este caso es el tubo de toracostomía, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que un paciente tiene neumotórax a tensión? Uno puede tener dificultad respiratoria, otro tiene que tener ingurgitación yugular, no nos damos cuenta en el cuello cómo están las venas dilatadas. También la taquicardia, puede haber timpanismo, la tráquea puede estar desviada a un lado, ¿no? Que normalmente es el lado opuesto del hemitórax, ¿no? Con que tiene esa complicación, con el neumotórax. La otra lesión es el hemotórax masivo, ¿ya? Que este hemotórax masivo va a tener el riesgo de provocar lo que es la hipovolemia, ¿no? Por la extravasación de sangre, por la extravasación de sangre propiamente. También nos lleva a disnea, a palidez y a matidez. Entonces, ¿cómo se trata este hemotórax masivo? Colocando, ¿no? Un tubo de toracostomía. Y ahora sí nos vamos a dar cuenta dependiendo del volumen que se drena. Por ejemplo, si se drena de 1 litro a 1,5 litros, considerar de inmediato la cirugía, ¿no? Porque ya, por ejemplo, el volumen de sangre en un paciente varón adulto es de 5 litros, ¿no? 5.000 cc, y en una mujer es de 4.500. Entonces, prácticamente 1,5 litros equivale a 30%, más del 30% de lo que es la sangre total, ¿no? Entonces, en este caso es necesario proceder a cirugía urgentemente, ¿no? Por el volumen que se está perdiendo. También podemos tener neumotórax abierto, que también es denominado neumotórax soplante, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento final de este neumotórax abierto? Es cerrar el defecto, ¿no? Cerrar esta parte, como su nombre indica, abierta, ¿no? A nivel del tórax, en condiciones de asepsia y antisepsia, ¿no? Y finalmente colocar el tubo de toracostomía si aún persistiera, ¿no? Ese es el tratamiento final. Pero la parte inicial, ¿no? O el tratamiento que nosotros podemos brindar de primera mano es colocar lo que es un apósito impermeable con gasa vaselinada en, en 3 puntos, ¿no? Con la finalidad de que el cuarto punto se vaya abriendo y cerrando según la respiración del paciente. De esta manera permitimos que el paciente pueda respirar normal adecuadamente, ¿no? Acuérdense, son 3 puntos que se colocan en un apósito impermeable, ¿ya? Y el cuarto punto es para permitir la ventilación del paciente. Y el tratamiento final ya es el cierre del defecto. Y bueno, finalmente el tórax inestable. Bueno, a nivel de lo que es el tórax inestable, se tiene que brindar lo que es la oxigenoterapia, máscara con reservorio, terapia respiratoria y analgesia periférica. Y finalmente el taponamiento cardíaco, que se va a caracterizar por la tríada de Beck. ¿Quiénes conforman la tríada de Beck? Los ruidos cardíacos alejados, la hipotensión y la distensión de las venas del cuello. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta de esos 3 componentes, podríamos estar frente a un taponamiento cardíaco, ¿no? Que también necesita una cirugía inmediata porque compromete lo que es en este caso la parte cardíaca, ¿no? Hay una compresión que evita que el corazón pueda bombear adecuadamente la sangre. Bueno, tercer componente a evaluar es que todo paciente lesionado debe recibir oxígeno suplementario, ¿no? Esto con la finalidad de que pueda recibir un FiO2 mayor de 90. Y bueno, se va a usar también el oxímetro de pulso para monitorear adecuadamente la saturación de oximoglobina. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, como se han dado cuenta, la mayoría de tratamientos de lo que son los neumotórax es con un tubo de toracostomía, ¿no? Por favor, si lo puedes colocar, María, el video.
Listo. Entonces ahí ubicamos el quinto, sexto, espacio intercostal, ¿no? Se va a pedir al paciente que coloque las manos arriba. Luego se va a realizar las técnicas de asepsia y antisepsia adecuado, los campos estériles, ¿no? Y se va a proceder a realizar la colocación de la anestesia, ¿no? Primero, y después vamos a realizar la incisión, ¿no? Listo. Ahí también utilizamos las pinzas hemostáticas para dilatar y separar. Y finalmente colocamos el tubo, ¿no? Bueno, ahí está indicando un poco lo que es la orientación, ¿no? De las pinzas hemostáticas, cómo es que se para, y ahí es que llegamos a perforar lo que es la parte de la pleura, ¿no? Para que pueda ingresar el tubo de toracostomía. Bueno, ahí lo hace de forma manual también, colocando su dedo para permeabilizar o dilatar un poco más el conducto y sea más fácil para el tubo poder ingresar. Bueno, ahí ingresa con apoyo de las pinzas y una vez que se ha insertado, ya se saca la pinza, ¿no? Que ha sido como guía. Listo, se va a tratar de colocar en la parte posterior y superior mayormente. Para ver cómo es que sale, ¿no? En este caso el líquido. O sangre, dependiendo si es hemoneumotórax o solo neumotórax. Ya, solo eso, Mari. Gracias. Ya, bien, ahora sí vamos a pasar al componente C, que es de circulación con control de la hemorragia. Bueno, aquí tenemos que considerar tres aspectos principales. Uy, creo que Mari tiene problemas de internet. No hay problema, yo ahorita voy a tratar de proyectar. Bien, entonces aquí en circulación con control de la hemorragia vamos a controlar vamos a considerar evaluar lo que es el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la tasa de sangrado, ¿no? Entonces los dos primeros componentes, como el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco, tenemos que realizar una disquisición, ¿no? Primero, una vez excluido el diagnóstico de neumotórax a tensión como causa de shock, debemos considerar que la hipotensión se debe a una pérdida sanguínea, ¿no? Sí o sí, hasta que se demuestre lo contrario. Y también se tiene que hacer una evaluación rápida y precisa del estado hemodinámico del paciente. ¿Y esto cómo lo vamos a realizar? También, ¿no? Utilizando tres niveles o tres componentes, como es lo que es el nivel de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, también la perfusión de la piel, ¿ya? Recordemos, pues, de que puede estar, por ejemplo, una piel pálida se asocia a una piel húmeda y fría, ¿no? Por lo que es la vasodilatación periférica y lo que es vasoconstricción periférica, perdón. Y bueno, el pulso sí, ¿no? El pulso sí hay que tenerlo en cuenta, ya que mayormente en un paciente que ha perdido mucha sangre, pues es un pulso filiforme, ¿no? Un pulso débil.
Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, también se tiene que tener en cuenta el control de la hemorragia, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, interna o externa. En el caso de la interna, las áreas hemorrágicas internas más usuales van a ser, por ejemplo, a nivel del abdomen, también el espacio retroperitoneal, ¿no? En la pelvis y los huesos largos. Y lo que es la hemorragia externa, se tiene que identificar y controlar en la revisión primaria, ¿no? Sí o sí, porque es una forma de salida de lo que es el fluido, no la sangre. Entonces, lo ideal es comprimir manualmente la herida, ¿no? Y los torniquetes son efectivos en exsanguinación masiva, ¿no? Pero hay que también aquí ver, tener en cuenta el riesgo isquémico. Es por eso que los torniquetes no son utilizados de primera elección o de primera línea para el control de la hemorragia externa, ¿no? ¿Ya? Lo indicado es la compresión manual. Bueno, y se debe usar el torniquete únicamente cuando la compresión directa no sea efectiva, ¿no? A pesar de que ya se ha hecho todo lo posible para utilizar esta compresión manual y cuando corra en riesgo la vida del paciente, ¿no? Pero siempre sopesar el riesgo isquémico al que sometemos al paciente. Bien, una vez que ya se ha controlado la hemorragia externa, se tiene que brindar el control definitivo de la hemorragia más la reposición de volumen intravascular, ¿no? Que necesita sí o sí el paciente por la pérdida de sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es colocar dos catéteres periféricos. ¿Por qué dos catéteres periféricos y por qué no centrales? Debido a que los catéteres periféricos nos van a permitir infundir mayor cantidad de volumen, ¿ya? De cristaloides. Y también por el menor riesgo de infecciones, ¿no? Infecciones asociadas a colocación de catéter. Entonces, se coloca catéteres periféricos de alto calibre para administrar sea líquidos, sangre o plasma, dependiendo al volumen sanguíneo que haya perdido el paciente. Ya más adelante vamos a ver los niveles de hemorragia. Por cada nivel de hemorragia se va a tener una medida distinta. Por ejemplo, en shock asociado al trauma, que mayormente es hipovolémico en su origen, vamos a iniciar terapia con líquidos cristaloides endovenosos. Lo más usual, el cloruro de sodio, el 0,9% en nuestro medio. ¿Ya? Eh, Indican que debería ser de 2 litros de forma inicial, pero la otra bibliografía también menciona que se debería colocar un litro, ¿no? Un litro de solución isotónica de cloruro de sodio, que como les mencioné es lo más frecuente en nuestro medio, y esperar una respuesta adecuada del paciente. Si es que no se obtiene la respuesta adecuada del paciente y si se ha perdido más del 40% del volumen sanguíneo corporal, se va a proceder a una transfusión masiva de sangre. Siguiente, por favor. La otra alternativa que también se menciona Quinteros es pasar 300 cc de forma directa, ¿no? De forma directa hasta ver si el paciente comienza a recuperar y después los 700 restantes del litro de cloruro de sodio, sí, ya, pasarlo como perfusión. Bueno, como pueden ver ahí en la imagen, he puesto un diagnóstico diferencial de shock del shock, ¿no? En un paciente traumatizado y va a depender también de su resistencia periférica venosa, ¿no? Uno puede ser por hipovolemia, ¿no? Ahí vamos a tener a la hemorragia, que como les he mencionado puede ser externa, que debería ser idealmente compresible, ¿ya? ¿Ves? Incluso en el UpToDate no menciona el uso del torniquete, por eso es que la primera opción es la compresión directa, ¿no? Que puede ser a causa de laceraciones, contusiones o fracturas. Y también la parte interna, que puede ser sangrado intratorácico, intraperitoneal o retroperitoneal. Y bueno, las fracturas también, ¿no? Y en el caso del tercer espacio, que también es una causa de lo que es esta parte de hipovolemia, ¿no? Por el traslado de líquido a un tercer espacio. Bueno, neurogénico también. Y los que en este caso tienen alta resistencia periférica venosa, vamos a tener ahí el taponamiento cardíaco, que hemos visto que es una patología o una condición que compromete significativamente la vida del paciente y que tiene su triada de Beck, ¿no? También el neumotórax a tensión, que se debería utilizar para este caso lo que es el tubo de toracostomía y la contusión miocárdica, ¿no? Y bueno, otros diagnósticos sí vamos a tener asociados a tóxicos, a fármacos,
y a ruptura diafragmática, por ejemplo, ¿no? Con herniación. Bueno, ahora sí, los signos y síntomas van a depender, como les he mencionado, según el tipo de hemorragia que tenga el paciente, el grado, ¿no? Por ejemplo, en una hemorragia grado 1, la pérdida sanguínea aproximadamente es de menos del 15%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida? ¿No? ¿Cómo es que nosotros tenemos que actuar? Tan solo es monitorear al paciente. El grado 2 o leve, donde la pérdida sanguínea ya es de 15 a 30% de los casos, ahí sí la necesidad de pasar productos sanguíneos o cristaloides comienza a cobrar fuerza, ¿no? Porque el volumen ya es mayor. Como les había mencionado en la parte de arriba, si en un hemonemotórax ya nosotros drenamos de 1 litro a 1,5 litros, hay que considerar la posibilidad de cirugía, ¿no? Por el volumen hemotórax masivo. Ya, en el grado 3, que es hemorragia moderada, se pierde del 31 al 40% de sangre, ¿no? Entonces, ahí la necesidad de productos sanguíneos, sí, ya es necesario ahí asociar cristaloides, cloruro de sodio, no con paquetes globulares. Y ya en el grado 4 severo, que es la pérdida de más del 40%, ahí sí, ¿no? Iniciamos el protocolo de transfusión masiva. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí, A, B, C, D. Bueno, el componente D es evaluar el déficit neurológico, ¿no? Aquí se tiene que evaluar el nivel de conciencia del paciente y el tamaño y la reactividad de las pupilas. ¿A través de qué? A través de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que es un método rápido, simple y objetivo para medir el nivel de conciencia. Este va a tener 3 niveles, ¿no? La escala ocular, verbal y motora. En la ocular es dependiendo de la respuesta que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, no puede responder, puede asociar dolor o puede responder a un orden verbal o de forma espontánea hay apertura ocular, ¿no? La parte verbal también, el punto 5 es orientado y conversando, el punto 4 es desorientado y hablando, punto 3 puntos es palabras inapropiadas, ¿no? 2 sonidos incomprensibles y 1 que no ejerce ninguna respuesta. Y en la respuesta motora, en 6 puntos es que obedece una orden verbal, 5 puntos es que localiza el dolor, 4 puntos, el paciente puede realizar movimientos de flexión y retirada, 3 puntos, flexión anormal, 2 puntos, extensión y 1 punto de respuesta. Entonces, lo ideal es tener los 15 puntos, ¿no? Que es un paciente pues que está en un estado normal, por así decirlo. Pero si sumando tanto la parte ocular, verbal y motora, nosotros obtenemos 8 o menos, es un indicativo de que, de que el paciente necesita una intubación. ¿Qué tipo de intubación? Intubación definitiva. ¿Ya? Necesita una intubación definitiva, una vía aérea definitiva, que puede ser a través de una intubación orotraqueal o nasotraqueal. Bien, siguiente, por favor, Mari. Ahora sí, el componente E, que es exposición y el control del ambiente. Aquí es muy importante tener en cuenta el control de la temperatura que vamos a tener que cuidar en el paciente, ¿ya? Por eso es que en la revisión primaria vamos a desnudar al paciente, se va a tener que cortar toda la vestimenta, y vamos a cubrir al paciente con mantas calientes o dispositivos de calor externo, ¿no? La finalidad, ¿cuál es? Es evitar la hipotermia, porque como sabemos, la hipotermia es una complicación letal, ¿no? En los pacientes traumatizados. Entonces, aquí una de las medidas es calentar también los líquidos que se van a infundir, ¿no? Por ejemplo, los cristaloides, como el cloruro de sodio. ¿Y por qué están indicados los cristaloides y no los coloides, por ejemplo? Los cristaloides, ¿por qué? Porque tienen una similitud en la osmolaridad plasmática, ¿ya? Por eso son isotónicos con el plasma. Entonces, estos pueden ser calentados a 39 grados centígrados, para lo cual puede usarse microondas, ¿no? Que están disponibles en el establecimiento de salud. Pero no está indicado calentar los productos sanguíneos. Entonces, bueno, los peligros latentes es que el paciente pueda tener hipotermia, la hipotermia pueda estar presente el ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Asegurar un ambiente cálido al cual va a ingresar al paciente, se van a calentar los líquidos previos a su administración y se van a utilizar las mantas calientes. Ahora, la otra situación es que la hipotermia pueda desarrollarse después del ingreso. Entonces, ahí también tenemos que controlar de forma rápida la hemorragia, ¿no? Porque ya explicamos el procedimiento, ¿no? La hemorragia hace que haya pérdida sanguínea, ¿no? Y luego nuestra piel puede estar sudorosa y fría.
¿no? Entonces, eso nos lleva a un riesgo de hipotermia. Se tienen que calentar los líquidos antes de administrarlos, también asegurar el ambiente cálido y usar las mantas calientes. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, van a haber anexos en la revisión primaria con reanimación, ¿no? Estos tienen la finalidad de tratar de monitorizar, por así decirlo, las funciones vitales del paciente para evitar su progresión a alguna complicación, ¿no? Por ejemplo, dentro de uno de los principales anexos de la revisión primaria es el monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Es importante que se le realice un EKG a todos los pacientes traumatizados para tratar de identificar, por ejemplo, alguna arritmia. Dentro de esas podemos encontrar taquicardia, fibrilación auricular, contracciones ventriculares prematuras, cambios en el segmento ST, ¿no? Y todos ellos nos pueden indicar una contusión cardíaca, por ejemplo. La otra situación es que encontremos a través del EKG una actividad eléctrica sin pulso. Estas nos pueden indicar un taponamiento cardíaco, ¿no? Neumotórax a tensión o una hipovolemia profunda. Y cuando están, por ejemplo, presentes todo lo contrario, ¿no? Cuando hay bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca, hay una conducción aberrante o hay contracciones prematuras, debemos sospechar de hipoxia e hipoperfusión tisular. Finalmente, lo que es la hipotermia también puede ocasionar lo que son las arritmias, ¿no? Por eso es que es importante en el punto E, el punto anterior, controlar la temperatura del paciente. La otra opción, y que también está indicado, es colocar el oxímetro de pulso al paciente, ¿no? Para tener un control adecuado y un control continuo de lo que es la saturación de oxígeno. Entonces, este sensor puede ser colocado en el segundo dedo, ¿no? O también segundo dedo de la mano, ¿no? O también del pie. Lo más usual es en el segundo dedo de la mano o también el óvulo de la oreja. ¿Cuál es la finalidad o cómo actúa este oxímetro de pulso? Es que a través de la absorción de la luz, ya por la oxihemoglobina, que como sabemos es la hemoglobina oxigenada, ¿no? La que nos va a brindar lo que es la saturación, el punto de saturación, y la desoxihemoglobina, que en este caso es la hemoglobina desoxigenada y que debería ser menor al 5%. Esta comparación o esta medición de ambas va a ser evaluada tanto midiendo la luz roja e infrarroja, ¿no? Entonces, al hacer uso de esta luz, al absorberse esta luz, vamos a obtener una puntuación exacta de la saturación de oxígeno del paciente, la cual tiene que ser comparada o corroborada con lo que son el examen de gases arteriales, ¿no? El AGA, que nos va a permitir conocer si el paciente puede tener una acidosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis, ¿no? También tanto metabólica como respiratoria. Siguiente, por favor. También sería adecuado monitorear lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Haciendo uso de otros métodos, como por ejemplo la capnometría, ¿no? Que tiene nos va a permitir, nos va a brindar un número, no es una determinación no invasiva, que se va a hacer en tiempo real, como pueden ver ahí en la imagen por el aparato, ¿no? Nos va a medir el CO2 al final de la expiración, ¿no? La finalidad es monitorizar el contenido del CO2, ¿no? De los gases respiratorios, también por la misma propiedad del oxímetro, ¿no? Pero en este caso ya el CO2 específicamente. ¿Y cómo lo hace? Absorbiendo la luz infrarroja, ¿no? Bien, también la ventilación, ¿no? Para la ventilación, pues se van a monitorizar sí o sí los niveles de CO2 al final de la expiración. Y para medir el CO2 vamos a tener varias técnicas, ¿no? Uno es la colorimetría, por ejemplo. Dos, la capnometría, que es justamente la medición del CO2. Y la capnografía, ¿no? Que ya es, como pueden ver ahí en la imagen, esos trazos, ¿no? Que nos van a permitir saber cuál es el porcentaje de CO2 que tiene el paciente exactamente, ¿no? Y bueno, la capnografía, como ya les mencioné, son los trazos, ¿no? Que se van a poder observar en el monitor, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, las sondas, ¿no? También se pueden colocar sondas dependiendo de la condición del paciente. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un control exacto de la diuresis en un paciente que ha perdido mucha sangre, ¿no? Entonces ahí la sonda estaría indicada en este tipo de pacientes, ¿no? Debido a que es un buen indicador del estado de volumen del paciente, ¿no? Y también nos va a reflejar la perfusión renal.
porque como sabemos, el riñón es uno de los primeros órganos afectados, ¿no? Cuando hay una disminución de la presión o cuando hay una hipoperfusión renal. Bien, luego también la sonda gástrica estaría indicada para varios fines, ¿no? Uno, para una descompresión de una dilatación gástrica. Dos, para disminuir el riesgo de aspiración del paciente. Y tres, evaluar la presencia de hemorragia digestiva por trauma, ¿no? Entonces, está mayormente indicada la sonda gástrica. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, también pueden hacerse algunos estudios diagnósticos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no se debe demorar la reanimación o el traslado del paciente para el tratamiento definitivo. Es por esto que esos estudios diagnósticos en su mayoría están utilizados en la revisión secundaria, ¿no? Sin embargo, se pueden realizar algunos estudios diagnósticos también en la fase primaria. Para detectar de forma rápida el sangrado, ¿no? Que pueda tener el paciente. Por ejemplo, a través de un FAST, que es la ecografía guiada, o del lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Tener en cuenta también que la obesidad y el gas intestinal pueden entorpecer las imágenes obtenidas por el FAST, que como ya les mencioné, es un método ecográfico guiado que nos permite determinar cuáles son los volúmenes que van a estar localizados en la cavidad peritoneal, retroperitoneal, ¿no? Y demás. Bueno, también la sangre intraabdominal va a indicar la necesidad de cirugía en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Es por eso que cuando ya llegan a su tratamiento definitivo es que se prefiere ya realizar una laparotomía, por ejemplo, en caso del trauma abdominal. Bueno, la necesidad de traslado del paciente está relacionada a los estudios diagnósticos anteriores, ¿no? Durante la revisión primaria, el médico que hace la revisión obtiene información para determinar la necesidad de trasladar al paciente a otra institución, ¿no? Dependiendo de su nivel de complejidad. Es importante no demorar el traslado con evaluaciones diagnósticas más profundas. Solamente se deben hacer las pruebas que mejoren la reanimación y se estabilice al paciente, ¿no? Para que se pueda trasladar de forma segura al paciente. ¿Cuáles son estas? Las que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Permeabilizar la vía aérea, brindarle oxígeno, medir su saturación de oxígeno, si es posible también medir el CO2 a través de una capnometría o capnografía, ya colocarle la sonda, ¿no? La sonda nasogástrica, ¿no? La sonda, y si queremos también la sonda Foley, ¿no? Para poder tener un control de su diuresis. Bien, una vez que ya tenemos al paciente estable, entre comillas, ¿no? En la revisión primaria, procedemos a trasladarlo, ¿no? Al paciente, porque hay que tener en cuenta también las distancias, ¿no? Y de esa manera se puede tener al paciente oxigenado hasta que llegue al establecimiento de salud. Y es importante y esencial la comunicación entre el médico que refiere y el médico que recibe, para que el médico que recibe en un establecimiento de mayor complejidad pueda estar preparado con los insumos o la parte logística necesaria para que se pueda dar una atención rápida al paciente. Siguiente, por favor. Sin embargo, también hay poblaciones especiales, ¿no? Poblaciones en las cuales sus respuestas fisiológicas no van a seguir los patrones esperados, ¿no? O que tienen diferencias anatómicas. Entonces, en ellos sí hay que tener en cuenta algunas consideraciones especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, ellos suelen mostrar pocos signos de hipovolemia, ¿no? Aún después de que ha perdido un volumen considerable. En el caso de las embarazadas, ellas, por sus mismos cambios anatómicos y fisiológicos que el embarazo les ocasiona, pueden modificar también su respuesta a la lesión. En el caso de los ancianos por el mismo proceso de envejecimiento por el cual cursan, van a disminuir su reserva fisiológica, ¿no? Lo cual va a alterar de cierta manera su capacidad de respuesta frente a una injuria o a un daño. También los ancianos ya pueden presentar algunas comorbilidades que van a afectar su recuperación, ¿no? Tras una lesión. Es por eso que hay que tener en la parte geriátrica bastantes consideraciones también. Y bueno, algunos ancianos también usan de forma prolongada algunos medicamentos, ¿no? Lo cual va a alterar también la respuesta fisiológica de la lesión. Tener en cuenta los pacientes que se tratan con anticoagulantes, por ejemplo. Y bueno, los pacientes obesos, que como nosotros pudimos observar ahí, tienen una anatomía diferente, ¿no? Lo cual va a ocasionar que la intubación
Y también la colocación, por ejemplo, bueno, en el caso de que tenga, por ejemplo, un neumotórax a tensión, ¿no? Hemos visto que se utiliza el tubo de toracostomía. Entonces, en esos pacientes también llega a ser complicado la colocación de estas medidas urgentes. Entonces, estos pacientes obesos también tienen patologías cardiorrespiratorias asociadas que van a limitar su capacidad de compensación a la lesión y al estrés, ¿no? Por ejemplo, pueden tener también diabetes mellitus, lo cual los hace también pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Que tienen menor respuesta quizás a la recuperación. Bien, ahora en los atletas finalmente ellos no manifiestan signos tempranos de shock, ¿no? Como taquicardia o taquimia. Y su presión sistólica y diastólica son mayormente bajas, ¿no? Lo cual hay que tener en cuenta también porque nos podría hacer confundir, ¿no? Con que el paciente, por ejemplo, puede estar con baja frecuencia respiratoria o con baja frecuencia cardíaca, ¿no? Tener en cuenta que en ellos es normal tener una presión sistólica y diastólica bajas. Siguiente, por favor. Bien, ya en la revisión secundaria, bueno, se nos mencionaba en la guía, ¿no? Que no empieza la revisión secundaria hasta que no haya terminado la primaria. Entonces, aquí vamos a hacer una evaluación de cabeza a pies del paciente traumatizado, ¿no? Pero antes se va a evaluar su historia a través del acrónimo AMPLIA. Se va a evaluar por las alergias, que es el A, M por los medicamentos que actualmente utiliza, P por patologías que tiene, no patologías anteriores pasadas, también embarazo, por ejemplo, no como patología, sino como un estado fisiológico, en el caso de las mujeres en edad reproductiva. También la libación, es decir, la última bebida que ha consumido, la última comida, y el ambiente relacionado con la lesión, ¿no? ¿Cuál fue el lugar, las características? O bueno, los eventos relacionados a la lesión. Una vez que se han evaluado los antecedentes, vamos a proceder a realizar el examen físico completo, ¿no? Y a reevaluar los signos vitales. Entonces, una vez realizado ello, vamos a ver que las lesiones que podría presentar un paciente, por lo general, se van a dividir en dos categorías, sea un trauma cerrado o un trauma penetrante. En el trauma cerrado hay que tener en cuenta que pueden ser consecuencia de colisiones de automóviles, ¿no? Caídas o violencia interpersonal, ¿no? Por golpes. En el trauma penetrante, los factores de riesgo son, bueno, los factores que nos van a permitir saber es de forma visual nada más, pues, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si el trauma es a causa de un arma blanca o algún arma de fuego, ¿no? Por ende, vamos a ver una región del cuerpo que va a estar lesionada. También, dependiendo de la posición en la que nosotros encontremos esta lesión, vamos a ver qué órganos podrían estar lesionados, ¿no? Y también vamos a poder suponer los órganos que podrían lesionarse a causa del trayecto que pueda tener la posición, ¿no? Sea del arma de fuego o el arma blanca que se hayan utilizado. Y bueno, también la velocidad del proyectil, ¿no? Bueno, la lesión térmica también, ¿no? Puede estar asociado tanto a trauma cerrado o a trauma penetrante. También aquí podemos ver hipotermia agudo crónica o lesiones por inhalación de monóxido de carbono. Y bueno, el ambiente tóxico sí, ¿no? Aquí es importante, por eso es importante utilizar el acrónimo AMPLIA para poder evaluar los antecedentes de exposición, sea a químicos, a toxinas o a radiación. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, este cuadro es súper importante porque aquí nosotros vamos a poder observar el mecanismo de la lesión y el patrón sospechado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para iniciar en un impacto frontal y en un impacto lateral. En un impacto frontal por colisión vehicular, es decir, por un choque, ¿no? Entre dos vehículos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que se ha tratado de un impacto frontal? Lo mismo, a través de la observación, ¿no? La parte del doblante puede estar volado, la parabrisa, ¿no? La marca de la rodilla sobre el tablero y el parabrisas estrellado. ¿Cuál es el patrón de lesión sospechado en estos pacientes? Ya, pongámonos en esa situación. Llegamos y observamos de que ha habido un choque entre dos vehículos, ¿no? Entonces, la persona que ha estado manejando o el conductor podría tener una fractura de columna cervical, un tórax inestable anterior o tórax soplante, ¿no? Que hemos explicado anteriormente,
¿En qué consiste? Una contusión cardíaca, neumotórax, ruptura traumática de la aorta, laceración esplénica o hepática, o fractura o luxación posterior de la cadera, ¿no? También traumatismo cráneoencefálico o fracturas faciales. Listo. Este es en un impacto frontal, ¿no? En un impacto posterior, también por colisión vehicular, puede haber lesión de la columna cervical, traumatismo cráneoencefálico y lesión cervical también, ¿no? De tejidos blandos. Y cuando ya hay eyección del vehículo, esto se presenta mayormente cuando no se ha utilizado la faja el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, por el impacto que se genera entre los dos vehículos, puede que el paciente salga eyectado del vehículo, ¿no? Una vez que rompe la parabrisa. Entonces, la eyección del vehículo va a impedir una predicción significativa de los patrones de la lesión. ¿Por qué? Porque al salir eyectado del vehículo, el paciente, si cae, por ejemplo, en un terreno pedregoso, puede tener lesiones contusas, ¿no? A causa de las piedras. O si cae, por ejemplo, a lo que es la parte de cemento de la misma carretera, puede tener abrasiones el paciente en su piel. Entonces, esta eyección del vehículo va a depender también del ambiente, ¿no? En el que el paciente termine después de haber salido eyectado del vehículo, ¿no? A eso se refiere cuando nos mencionan de que nos va a impedir predecir cuál es el patrón de lesión que tiene el paciente, ¿no? Porque va a depender. Pero nos va a ubicar al paciente en mayor riesgo, ¿no? Debido a que en el ambiente pues pueden haber vidrios también, ¿no? Y esto también lo lleva a un riesgo mayor de adquirir una lesión adicional, ¿no? A la causada por la eyección del mismo vehículo. Bien, al impacto lateral, un impacto lateral, también por colisión vehicular, es normal o es evidente que podría encontrarse un esguince cervical contralateral, traumatismos craneoencefálicos, fracturas de la columna cervical, neumotórax, ¿no? Tórax inestable, ruptura de la aorta, ruptura del diafragma y laceración, ¿no? Tanto del vaso, del hígado, del riñón, dependiendo del lado que se haya impactado, ¿no? Por ejemplo, si es lateral derecho, afectado, ¿quién sería? El hígado, ¿no? Si es lateral izquierdo, el vaso. Listo. Y en ambos casos, dependiendo de la posición, ¿no? Si se llega a lo que es un poco la parte de la espalda retroperitoneal, también el riñón. Y bueno, una fractura de pelvis o acetábulo. Y bien, ahora, si el vehículo impacta contra peatón, ¿no? ¿Cuál es la lesión que podría tener este paciente que ha sido chocado, ¿no? Comúnmente como nosotros lo conocemos? Puede tener un traumatismo cráneoencefálico, una ruptura traumática de la aorta, lesiones abdominales viscerales, ¿no? Dependiendo también a qué zona se choque, ¿no? Del paciente. Fracturas de las extremidades inferiores mayormente, ¿no? Porque lo normal es que el paciente esté caminando, ¿no? Y sea atropellado. Entonces, esas son las lesiones habituales. Y ya en caída de altura, ¿no? Que más nos lleva a un patrón de lo que es un trauma cerrado. No, bueno, todos estos son traumas cerrados, ¿no? Pero se va a evidenciar principalmente con el antecedente de que el paciente, por ejemplo, trabaja en construcción, ¿no? Y se ha caído, ¿no? De 6 metros de altura, de 4 metros de altura. Entonces aquí es evidente un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Trauma axial de la columna, lesiones abdominales, fractura de pelvis o acetábulo y fractura bilateral de extremidades inferiores, incluyendo las fracturas del calcáneo, ¿no? Por la forma en la que se puede realizar la caída, ¿no? Bueno, como han podido observar en lo que es el impacto lateral y en lo que es la caída de altura, es frecuente que se pueda encontrar una fractura de pelvis, ¿no? Esta fractura de pelvis nos lleva mayormente a hemorragias internas de 1,5 litros, es decir, de 1500 cc, ¿no? Lo cual compromete y requiere que el paciente sea sometido a una intervención quirúrgica sí o sí. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a hablar del trauma penetrante, ¿no? Un trauma abierto, que puede ser por dos mecanismos, por arma blanca o por arma de fuego. Si es por arma blanca, hay que ver a qué nivel se ha producido la lesión, ¿no? Si es a nivel del tórax anterior o el pecho, como normalmente lo hablamos, ¿no? Puede haber un taponamiento cardíaco si es dentro del área cardíaca, ¿no? Hemotórax, neumotórax o hemoneumotórax. Si es a nivel tóraco abdominal izquierdo, una lesión diafragmática izquierda, lesión del vaso y un hemoneumotórax. Y si es en el abdomen, ¿no? Entonces puede haber una posible lesión visceral, abdominal, si la penetración ha sido
peritoneal, ¿no? Entonces, ahí hay varios órganos que pueden resultar afectados. Y si ya es herida por arma de fuego, que puede estar localizada en dos zonas, sea en el tronco o en cualquiera de las extremidades, ¿no? Entonces aquí, en estos casos, vamos a tener alta probabilidad de lesión, ¿no? Por el mecanismo fisiopatológico o de daño que ocasiona un arma de fuego. Vamos a tener que evaluar también la trayectoria del proyectil, ¿no? Puede tener también el paciente algún proyectil retenido, una lesión neurovascular, fracturas o un síndrome compartimental, ¿no? A nivel muscular. Y bueno, finalmente la lesión térmica, que puede ser por quemaduras térmicas, quemaduras eléctricas o quemaduras por inhalación. En el caso de las quemaduras térmicas, vamos a tener una escara circunferencial, ¿no? Que puede estar en la extremidad o en el tórax, por temperatura mayormente, ¿ya? Trauma oculto, mecanismo de quemadura, por ejemplo, como medio de escape. Y si es quemadura eléctrica, ahí sí, ¿no? Vamos a observar la arritmia cardíaca, mionecrosis y síndrome compartimental a nivel del músculo miocárdico. Y quemaduras por inhalación, ahí sí, ¿no? Ingresa la intoxicación por monóxido de carbono, edema de la vía aérea y edema pulmonar. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, el examen físico. ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar en la revisión secundaria o qué es lo que nosotros debemos sospechar en cada parte en cada componente, ¿no? del cuerpo del paciente que se puede evaluar? Por ejemplo, a nivel de la cabeza, vamos a identificar de forma visual si hay algún trauma abierto, penetrante, ¿no? Lesiones neurológicas relacionadas o lesiones significativas. A nivel de ojos, evaluar la agudeza visual, la reactividad pupilar, ¿no? También